Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto en Capital Radio, vamos ya con el tiempo que dedicamos cada tarde a resolver dudas que ustedes, nuestros oyentes, nos plantean. Ya saben que tienen varias formas de hacerlo. Enseguida se las recuerdo. Antes voy a saludar a Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a ir con dudas enseguida de oyentes, pero lo primero siempre situamos la escena, bueno, cómo están las cosas en las bolsas. Llevamos un par de jornadas de rebote. Hoy hemos visto al IBEX 35 pues subir más de un 2% al cierre. Han subido todas las plazas europeas, incluida la de Londres. Y eso que allí tienen bastante lío, incertidumbre política en las últimas horas que ha desembocado en la dimisión de su primer ministro. Pero al margen de esto, pues hoy tenemos rebote también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Luego de esa escena bastante fea de las últimas jornadas y que mencionábamos aquí el jueves pasado, bueno, pues parece que no sé hasta qué punto no se ve tan feo. Ahora nos dice. No, no cambia absolutamente nada. Si recuerdas la semana pasada yo te comentaba que el mercado había desplegado una isla que es un tipo de patrón potencialmente alcista. Este es el ETF más importante que hay sobre el Nasdaq y podemos ver ahí los dos huecos alineados. Y te comentaba, en ese momento estábamos aquí, en el gap, y te decía, yo a partir de aquí espero que esto suba. Es decir, no me parece que pueda seguir cayendo y si cae, pues espero que en el soporte descendente volvamos a rebotar. Evidentemente, los dos escenarios entraban dentro de un juego potencialmente alcista, al menos en el corto plazo, y de esto hemos hablado desde mediados de mayo, si no recuerdo mal, que tiene que ver con el famoso sentimiento inversor. O sea, ya te he hablado de ese algoritmo que yo utilizo para determinar un poquito cuándo el mercado puede establecer un suelo tendencial. Y desde mayo, más o menos, pues hablaríamos de esta zona, los 12.300, 12.200, más o menos del Nasdaq, he venido manteniendo la misma idea. Haya subido el mercado o haya caído el mercado. Los soportes están aquí, son soportes muy fuertes, venimos con mucha corrección y deberíamos movernos al alza. ¿Nos hemos movido al alza? Pues no, nos hemos mantenido en lateral y eso ya es algo en sí mismo negativo. Es decir, este algoritmo del que te he hablado algunas veces de sentimiento inversor no actúa cada semana. Es decir, aparece, da una señal una vez al año o una vez cada 2 años. Entonces, tenemos pocos eventos, es verdad, pero los que tenemos desde principios de los 90 son muy claros. Salvo en 2001, siempre que se han dado esas condiciones, siempre que se ha activado ese algoritmo, hemos visto un suelo relevante tendencia y si el mercado ha caído un poco más, ha caído muy poco más. Lo que pasa es que nunca había caído un poco más tan pronto. Es decir, el rebote es exiguo. El rebote es incluso más pequeño o va a ser más pequeño, salvo que las cosas cambien de verdad y ahora podemos hablar de cuándo podría empezar a cambiar de verdad. Y recuerda, por tanto, mucho más a lo que sucedió en 2001. Es un proceso de recesión y quizá pues macroeconómicamente más parecido al que podamos tener ahora que otros momentos dentro de esa historia. ¿Por qué? Pues porque hemos visto nuevos mínimos en diario, cosa que no se había visto antes sin un rebote fuerte, en semanal y en cierre mensual. En todos. Eso no es algo positivo, no lo puedo ver como positivo y refuerza esta idea de que los índices pues, han caído por debajo de zonas de importante soporte natural, como el 38,2 en el caso del S&P 500, como del 50% en el caso del Nasdaq, y hablo de retornar ese 50% respecto al alza previa. Entonces, lo que estamos viendo estos días no deja de ser un fenómeno de corto plazo. Y eso es algo que tú puedes esperar y que debes esperar dentro de una tendencia que es esencialmente una tendencia bajista desde, tomando el Nasdaq como referencia, los 17.000 puntos, las inmediaciones de los 17.000 puntos. ¿Cuándo puede empezar a cambiar esto? Pues porque hayamos roto una directriz bajista, que es lo que estás viendo que hoy está sucediendo, pues no está cambiando la estructura. Directrices bajistas pueden caer, y aquí podemos ver una, sin ningún problema. Lo que necesitamos es estructurar un proceso de vuelta, y eso requiere un patrón. Aquí tenemos un patrón, por ejemplo. En su momento yo fui bastante escéptico con este patrón, porque como sabes, mi idea a finales del año pasado ya era de que nos esperaba una corrección sonora, es decir, que las resistencias de largo plazo alcanzadas tenían que ver con procesos de más de una década y por tanto no me vale con 2 meses de caída. Necesito más. Eso más ya lo tenemos y ha aparecido esa buena noticia del sentimiento inversor, pero hay cosas que no deberían haber pasado y que han pasado. Hemos perdido quizás soportes que no deberíamos haber perdido, aunque eso no me parece demasiado importante,
porque podemos ver que este soporte descendente siempre ha ofrecido filtro a esa idea de pérdida de mínimo previo y de vulneración de zonas de soporte natural. Esas zonas de soporte natural, hay que decirlo, es verdad, no se han perforado de una forma muy amplia, pero lo cierto es que incluso con cierres mensuales hemos visto ruptura de esos niveles. Y a partir de ahí, uno pues tiene que ser consciente de que esa idea de anteponerse o anticiparse, más exactamente, de anticiparse a un giro, quizá no fue del todo afortunada, sino que conviene tener una mentalidad quizá más conservadora y más de analista técnico tradicional, si quieres, y mantenerme en la idea de la tendencia. Y la tendencia sigue siendo bajista, porque lo ha sido en todo momento, es decir, no hemos revertido esas tendencias bajistas. Cuesta bastante revertir correcciones tan profundas, y el mercado lo lo intentó aquí arriba, lo ha intentado aquí abajo, pero podemos ver cómo el mercado se frena en la zona de mínimo previo. Es decir, este nivel de soporte clave luego se ha convertido en soporte aquí y en resistencia aquí. Entonces, este tipo de fenómeno, este tipo de comportamiento es un comportamiento bajista, no es un comportamiento alcista. Un comportamiento alcista pasa al revés. Los soportes aguantan y las resistencias se rompen. Y aquí lo que vemos es lo contrario, que las resistencias resisten y los soportes se perforan. Sí. Y hemos entrado en dinámicas, porque tenemos mínimos y máximos descendentes ya en un proceso fondo, que pueden catalogarse como de tendencias bajistas, y eso no significa que tengamos que profundizar más. Significa que es lo que tenemos. Tú puedes estar al final de una tendencia bajista cuando confirmas esa tendencia bajista. Esto es un hecho. Pero lo cierto es que sigue siendo, por definición, una tendencia bajista. Y es lo que tenemos básicamente desde que el Nasdaq pierde los 13.000, sobre todo después de haber intentado reestructurar en falso. Y esta reestructuración sí me parece llamativa. Esta no, porque esta no esperaba nada bueno de esta, pero de esta esperaba buenas cosas por la cuestión del sentimiento inversor. Y por tanto deberíamos haber tenido un mejor comportamiento. No está siendo así, y por eso mismo te digo un poco lo que te decía la semana pasada, que en el rebote hacia los 13.000, mi idea, yo amplié mi exposición en los 12.500 más o menos, o 12.400, no recuerdo, o 12.200, no recuerdo exactamente. Pasé mi exposición del 20% al 50%, y mi idea en un movimiento hacia los 13.000 es reducir de nuevo al 20%. Si supero los 13.000, me lo empezaré a plantear otra vez. Ojalá esto se vaya para arriba, será bueno para todos y fantástico. A mí no me molesta volver a entrar y ya está. Pero es cierto que las cosas por debajo de los 13.000 en el Nasdaq 100 son bajistas, y es algo que ya no puedo cuestionar de una forma tan alegre después de tantas semanas por debajo de determinados soportes, habiendo marcado nuevos mínimos descendentes y rompiendo ese conocimiento que me da este algoritmo de sentimiento inversor, que, no habiendo fallado nunca, jamás había visto un acontecimiento como este. Es decir, es la primera vez que se dan ciertas circunstancias y el mercado no sube un mínimo del 20%, del 15-20%, o hace un suelo definitivo. Y eso me dice algo. En relación a Europa, pues bueno, porque hablabas de ello, esta semana está siendo de ida y vuelta. Tiene sentido. La semana pasada hablamos en tu programa, te decía, bueno, el DAX marca mínimos, el Eurostoxx 50 no. Bueno, pues esta semana ha pasado un poco lo mismo. El DAX ha marcado mínimos, el Eurostoxx 50 por un poquito, pero podemos ver cómo se ha sujetado más o menos bajo su canal bajista al mismo tiempo que el DAX llegaba a la zona de mínimo previo. Por tanto, lo que tenemos es al DAX en la zona de soporte. Y lo mismo, es decir, necesito cosas para revertir esto. ¿Dónde podría tener un primer nivel? Como los 13.000 del Nasdaq, pues en el caso por ejemplo, del futuro del Eurostoxx 50, en la zona 3.600. Si supero 3.600, bueno, pues cierro este hueco que tengo aquí, si lo hago en cierre semanal, y rompo primera resistencia. Eso sería bueno. Sería bueno más allá del rebote. Es decir, estaríamos hablando de un rebote que puede ir más arriba y que podría acabar derivando en una reconstrucción del proceso alcista. Pero se ha enquistado tanto que ahora cuesta mucho decir cuándo lo hemos dejado atrás. Y honestamente, hay que fijarse ahí. Como siempre, desde que perdimos los 15.000 del DAX, honestamente, es decir, esto es un patrón de cambio de tendencia típico clásico, y el que no lo haya querido ver o aceptar es que pasa del análisis técnico cuando no le interesa. Es decir, esto es una muy mala noticia, porque cuando esto se perfora, se rompe, se confirma, y además hemos visto pues arriba en el Eurostoxx 50 algo parecido, lo que tienes es un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia, como ya hemos dicho, en zonas de super resistencia ascendente en el caso americano, y por tanto, esa corrección se puede complicar. Siempre digo lo mismo, nosotros ex ante no sabemos las cosas. No podemos saber si el Nasdaq va a caer a 10.000 o va a caer a 5.000 o va a caer a 13.000 o va a caer a 7.223. Y aquellos que digan que pueden hacerlo, pues están mintiendo. Y así, o se mienten a sí mismos o nos mienten a nosotros. No se puede, ya está, porque si se pudiera, pues
pues ya no habría hambre en el mundo, ya lo habríamos arreglado. Hay ciertas cosas que no están bajo nuestro control. Mm. Lo que está bajo nuestro control es saber dónde estamos y lo que tiene que ir pasando para que las cosas cambien. Honestamente, en tendencia de fondo, volviendo a la zona europea, al mercado europeo, pues es que tengo que utilizar la misma lógica. Si he tenido que romper la serie de mínimos ascendentes, ver cómo el mercado después de un proceso lateral se perfora o perfora a la baja esa zona de mínimos crecientes importantes para determinar que algo ha cambiado, ahora necesito lo mismo. O bien un lateral de mucho tiempo que se rompa al alza, que podría definirse próximamente, en las próximas semanas o los próximos 2 o 3 meses, bien, algo nuevo, algo que no tengo, por tanto sobre lo que no puedo hacer ningún tipo de elucubración, no existe hoy por hoy. Podrá existir, pero no existe. Como mi patrón de sentimiento inversor, podrá existir un nuevo evento que permitió que se rompieran los mínimos y a pesar de eso se generó un suelo en largo plazo. Podrá pasar, pero hasta hoy no ha pasado nunca, con lo cual yo no trabajo sobre eso porque no lo tengo. En el caso del mercado europeo, pues tampoco puedo trabajar sobre una reconstrucción del proceso alcista sin que esos eventos de lateralidad amplia sucedan. Mientras no pasen, pues hay que fijarse en las crestas descendentes. Y mientras las crestas descendentes estén ahí, en el caso del DAX en los 15.000, pues la tendencia es la que es. Y evidentemente, oye, pues qué bonito, Carlos, de 12.400 a 15.000 y yo no sé qué ha cambiado la tendencia. Pues bienvenido a mi mundo, como digo siempre. Yo no me lo he inventado, esto es así. Puedo empezar a ver mejoras, puedo considerar que si rompemos el 3.600, pues se hace más probable que nos podamos acercar hacia las zonas de resistencia, que se aleja un poquito la idea del mercado bajista profundo, evidentemente, pero mientras eso no pase, pues no. Ahora el mercado rebota por una cuestión de sobreventa, por una cuestión de exceso de pesimismo, etcétera, etcétera, y deberá pues esforzarse mucho, como se esforzó mucho para cambiar hacia abajo, no lo olvidemos. Es decir, que el Nasdaq, y volviendo a él, se movió desde los 7.000 hasta los 17.000 y luego se pasó aquí varios meses, como podemos ver, en lateral para que pudiéramos determinar que efectivamente estas resistencias ascendentes, de las que hablamos tantas veces tú y yo, pues Mm. habían frenado el mercado. Eso era una hipótesis, pero no era tesis hasta que no se rompieran soportes. Eso empezó a pasar en enero. Bien, pues ahora necesitamos ver lo mismo, pero al revés. Y sí, no estaría mal romper los 13.000, aunque con un poco de irregularidad, porque hemos caído por abajo, plantearía un patrón de vuelta, una especie de doble suelo un tanto irregular, conservando pues viejos soportes, como podría ser este nivel, que es un soporte importante. Bueno, si vamos viendo eso, pues habrá que a lo mejor hay que volver a ser un poco más optimista. Pero a día de hoy veo este rebote como una oportunidad para cerrar parte de mis posiciones, porque yo nunca cierro completamente mis posiciones en renta variable y mucho menos con la inflación que tenemos, no lo voy a hacer. Es decir, me puedo poner al 20, al 25, pero no me voy a ir al 0% porque si me equivoco y sigue habiendo inflación, pues se me come con patatas. Y no se trata solo bueno, qué va a hacer el mercado, ¿no? Al final el trabajo es qué hago con lo que el mercado me dice para gestionar de la forma mejor posible mis problemas. Mis problemas ahora, porque ahora no se trata de ganar dinero, ahora se trata de cómo combatir la pérdida que te genera el propio sistema por el hecho de que tenemos una inflación altísima. Es decir, ya no aspiras a ganar, aspiras a no verte especialmente mermado durante este tiempo de alta inflación. Mm. Vamos a ir con dudas de oyentes. Recuerdo, el correo al que pueden escribirnos, oyentes@capitalradio.es. El teléfono al que pueden llamarnos es el 91 283 33 33. Y ya saben también que pueden optar por dejarnos notas de audio que nosotros luego vamos a ir emitiendo en las que nos cuenten pues los valores que quieren que analicemos esta tarde en el consultorio con Carlos Doblado. Vamos a ir primero, Carlos, con un correo electrónico, por ejemplo. Vamos a analizar un tocayo suyo. Carlos nos pregunta por Grifols. Nos dice que las tiene a 17,37. Es un título del que hablamos la semana pasada. Se está hablando mucho, está saliendo mucho, interesa mucho a nuestros oyentes. Dice que está pensando en poner un stop loss en 16,70, que es el mínimo de las últimas semanas. Nos dice, ¿qué le parece la estrategia? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Grifols tiene un buen patrón de vuelta, confirmado con la superación de la zona del 17,40 y 3,50. Y por tanto, que la corrección, en principio, es una oportunidad de compra. Dicho esto, si perdemos estos soportes en los que estamos ahora, podemos ver que es un poco la base de un canal bajista, estaremos profundizando preocupantemente en un territorio que no anulando el
el patrón de vuelta. Recordemos que este patrón de vuelta se produce en un soporte realmente muy notable, porque Grifols, desde su zona de máximos históricos hasta aquí, habría corregido el famoso 618. Es decir, está sobre una zona de soporte natural y intenta pues, encontrar soporte sobre este primer gran mínimo descendente al que puede apelar, ¿no? Tendríamos ese y tendríamos este de aquí. Pero este es más potente porque este combina una proyección de onda de Elliott con un mínimo en mercado. Entonces, el que ahí nos aparezca un patrón comprador, pues es bastante bueno. De alguna manera, lo que ha hecho Grifols es lo que le hemos pedido un poquito al Nasdaq. Oye, para reconstruirte, rómpeme los 13.000. Pues Grifols ha roto esos 13.000. Es decir, ha salido de la tendencia bajista al menos parcialmente. Ya está en duda esta fuerte tendencia bajista de los últimos meses. Evidentemente podrá continuar porque el patrón puede fallar, pero está en duda. Entonces, ¿qué ha pasado a partir de ahí? A partir de ahí hemos visto una pequeña formación de vuelta en esta zona de máximos, una caída hacia la antigua zona de resistencia, ahora soporte, de nuevo un rebote y después, bueno, tuvimos hace unas sesiones un fuerte desplome intradiario y los precios pues se han movido bajo ese gap. Mientras nos movamos bajo el gap, pues hay muchas dudas. Y desde luego, si tenemos mínimos claramente por debajo de los que se han marcado los últimos días, si rompemos la base de esta bandera de continuidad, pues parece que el valor podría caer de nuevo hacia su zona de mínimos de los 14 euros, con lo cual no me parece especialmente mal protegerse, al menos parcialmente, con un stop bajo los mínimos de las últimas sesiones. Estaríamos hablando de un 16,70 en cierre diario. Justo el nivel que nos proponía este oyente. Vamos con una nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos tiene que comentar este otro oyente. Hola, muy buenas tardes. Quería preguntarle a Carlos a ver cómo veía Meliá, soportes y resistencias. Estoy adentro con un 3-4% de pérdida y nada más. Muchas gracias, Gabriel de Palencia. Gabriel, tiene Meliá en cartera, está perdiendo con la posición que tiene, en torno al 3-4%. Pregunta los niveles técnicos clave, soporte, resistencias en la hotelera, Carlos. Meliá nos viene bien un poco para retomar revisar esta idea que hemos dado también en Grifols, ¿no? Podemos ver una ruptura importante de resistencias aquí, la superación del 750, 770 realmente fue muy notable. Y desde un punto de vista técnico, a partir de ahí, el título tendría que haberse apreciado bastante. Desde un punto de vista chartista, esto es así. Si bien los precios se paran en esta gran resistencia también, que son los máximos pre-COVID, entre otras cosas, pues porque hemos visto desde entonces un entorno renta variable pues complicado. Y había esquivado muy bien pues la primera parte del año, pero no está esquivando también la segunda. Al principio, cuando el valor empieza a corregir, lo puedes ver como un pullback, como una oportunidad de compra. Y el valor intenta reestructurar. Después vuelve a caer en una segunda onda y sigue respetando incluso su primer mínimo ascendente. Y los precios aguantan ahí. Entonces, bueno, todo lo que no sea perder el 6.30 no cambia demasiado las cosas. Es un fastidio porque si has comprado en ruptura de resistencia, pues estás con una pérdida importante. Pero, en cierto modo y en este entorno, podrías decir que no hay nada muy preocupante. Pero cuando te mueves por debajo de ese nivel de los 5,20 y poco, entonces las cosas ya cambian. Eso cambió hace 3 o 4 días en la zona de 6 euros y a partir de ahí, pues lo que debemos esperar es que el valor alcance o se acerque mucho a esta zona de 5,25, que es un importante soporte. Hay otras formas de determinarlo. Podríamos hablar de que aquí ya hay soporte a 5,50, es verdad, pero es una banda. Entonces, una banda de soporte después de un rechazo sobre resistencias tan fuertes, con un patrón bajista que debería haber permitido avances en los precios y que fue un poco traca final, pues da más la sensación de que uno tiene que esperar al menos a que los precios vuelvan a la parte de abajo. Y si no tenemos bastante con eso, es que hay que recordar que esto es un título pues más bien bajista en el proceso de largo, medio y muy largo plazo. Con lo cual, uno nunca tiene que estar demasiado orientado, demasiado inclinado a tomar posiciones en las partes altas de soporte en valores que no son muy fuertes. Es mejor hacer otras selecciones, en mi opinión. Así que, estando dentro, pues honestamente, yo si tuviéramos un rebote hacia la zona del 6, 6 y poco, cerraría la posición. Y intentaría de nuevo, o me plantearía de nuevo si la tengo que tomar en la zona 5,25, pero no antes. ¿Qué le parece si echamos un vistazo al gráfico de Atos, bolsa francesa, para responder a Antonio, que nos plantea una posible entrada? Dice, ya que parece que está poniendo freno en la bajada. Atos, para tomar posiciones.
Bueno, Atos es una compañía que lo está pasando muy, muy mal. Es una compañía de software, lo cual sorprende que un comportamiento tan negativo, ¿no?, como el que tuvo en 2020 y 2021 con el tipo de entorno que tuvimos. No podemos decir que los precios no hayan sido honestos en ese sentido. Podemos ver aquí un doble top, cuando el precio se cae, vuelve otro doble top. Aquí tienes señales de venta muy notables en la zona de 50. Y luego las señales de venta han sido poderosísimas. O sea, la pérdida, por ejemplo, del nivel de los 30 y pico, con un soporte de crecimiento muy grande, 35, te habla de un valor que va sin freno. Es decir, que no tiene nada. Y eso, pues es peligroso, ¿no? Y hemos visto un desplome hasta su mínimo, del año 2008, que se dice pronto. 2008. Bueno, es un cuchillo que cae. Yo no me atrevería a decir que el valor está haciendo suelo. No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Es una zona muy atractiva técnicamente hablando, pero no tiene ningún tipo de figura de vuelta. No tienes ni siquiera una vela, una combinación de velas potencialmente alcistas, porque esto que hay aquí pues no es nada que podamos tipificar. Podríamos tener en cierre semanal, ya veremos, una formación potencialmente alcista de tipo martillo, pero probablemente esto tendrá que consolidar. Con valores tan bajistas uno tiene que esperar a que consoliden y luego quizá con figuras de vuelta tomar posiciones, pero es que esto es comprar. Yo creo que es lo contrario de lo que tiene que hacer un analista técnico. Ir a buscar lo más débil, ir a buscar aquello que está en el soporte. Esto puede hacerlo un value, pero un analista técnico no debería hacer esto.